vamos a convocar a un especialista, Pablo Salinas, que es politólogo, para que él nos analice la situación de cara a las elecciones, alianzas, acuerdos, desacuerdos, todo lo que viene y vendrá. Pablo Salinas, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estamos, Pablo? Ahí el PRO se sumó a la Libertad Avanza, ¿no? Ya abandonó su nombre, ya son todos libertarios, ¿no es cierto? Bueno, un poco es ponerle el sello a lo que se venía trabajando. A ver, ocurrió Sí. algo con el PRO desde lo que fue el proceso de la elección anterior, te diría. Ujú, Mucho voto de Milei ya en la primaria, en las generales y obviamente en el balotaje del 23, tenía mucho ujú. componente del PRO. Hubo una... Se vio en los porcentajes, ¿no? Cuando veíamos lo que había sacado la reta Bullrich y Milei, faltaba un porcentaje histórico del PRO y bueno, había migrado. Ese proceso continuó y ese proceso se corona, a mi juicio, en lo que fue la elección de la Ciudad de Buenos Aires, en donde el PRO queda tercero, lejos, Ujú, en la Ciudad de Buenos Aires y la Libertad Avanza, sorpresivamente se queda con el primer lugar, digo ujú. sorpresivamente porque todas las encuestas indicaban, o gran parte indicaban que Santoro se iba a imponer, y bueno, finalmente Sí. termina saliendo segundo. Todo ese Ujú. proceso lo que te dice es que los votantes ya migraron, faltan que migren los dirigentes, si vos querés. En el Claro, medio se da claro. una transferencia silenciosa pero sostenida de concejales, diputados provinciales, senadores provinciales que van cambiando del PRO a la Libertad Avanza. También todos los meses Sí, hay el libro de pases ese no se cierra nunca. claro. Ahora, ¿y el PRO desaparece con esto? Por lo pronto va a desaparecer como opción nacional en la próxima elección. A mí me gusta en Argentina, viste, hacer afirmaciones en el tiempo es muy, muy complejo. Sí, ya Sí. tenemos como dato que al menos en la provincia de Buenos Aires va a ser así y a mí me cuesta creer que no sea lo mismo el 17 de agosto, pero mejor dicho, el 7 de agosto, cuando cierren los frentes electorales nacionales, que no pase Sí. lo mismo. Porque tanto el peronismo como la Libertad Avanza y el PRO, como los dos polos que atraen más votos, están Sí, negociando en paquete sus acuerdos electorales de la provincia y de la nación. sí. Pero entonces, vos decís que de ahora en más todo será alianza en todo el país. Nacionalizás la alianza según tu opinión, tu criterio y tu análisis. No sé si en cada una de las provincias, porque tenés realidades muy, muy, muy distintas. Pero Ujú. los titulares, digamos, las principales alianzas en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que en los grandes centros urbanos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, a eso me refiero, van a ir Sí. en la Libertad Avanza con el PRO en la misma lista. Y eso fortalece a la libertad avanza y le baja el precio al PRO, ¿o no? ¿O estoy interpretando mal? No, no, es lo que es, y esta coyuntura el PRO la tiene muy complicada, y lo cierto es que el PRO advierte que si no hace un acuerdo con la Libertad Avanza, primero va a quedar muy expuesto en que tiene una potencia electoral muy baja, y segundo, con pocas posibilidades de ingresar legisladores. Más allá Sí, de que uno en una elección quiere ver si alguien ganó o alguien perdió y te quedas con el porcentaje, cuando son legislativas lo que tenés que ver es cuántas bancas entraron para cada uno. Porque, por claro, ejemplo, si yo te gano por 2%, por ahí metimos la misma cantidad de diputados. Me claro. siguen el razonamiento. Entonces, Sí. ¿qué ve el PRO? Si vamos por afuera, es muy difícil que metamos uno o dos, y si vamos por adentro, por ahí puedo meter tres o cuatro si hago un buen acuerdo electoral. Esa es el tire y afloje de estos días. Ahora, analizando la historia reciente, la historia nueva, la historia fresca, ¿fue un error entonces el apoyo del PRO a Milei? Porque lo llevó casi a la desaparición. Fue fue un poco llevado por la realidad también, ¿no? De esto que te decía de que ya en el 23 el votante del PRO había migrado hacia Milei. Y Sí, recordemos que durante toda la elección, en las generales y en las primarias, Macri tuvo un apoyo muy tibio sobre Bullrich, ninguno sobre Larreta, y tuvo un sí. apoyo muy fuerte sobre Milei de cara al balotaje. Eso fue muy Sí, notorio.
Bueno, sí, Sí. en términos de la conducción del PRO, y lo pongo en nombre propio con Mauricio Macri, sí, creo que si uno le hubiera mostrado el diario del lunes a Macri lo que estaba haciendo, lo hubiera pensado dos veces. Esto es lo que uno quiere pensar, pero bueno, esto, esto es un contrafáctico. Sí, por supuesto, pero bueno, no deja de ser un análisis y una teoría, ¿no? Ahora, Sí. ¿cómo ves al peronismo? Muy perdido, ¿no? A ver, lo veo muy desorientado y veo que Sí. no tiene, me parece que tiene una unidad por espanto enfrente, digamos. Parece que va camino a lograr, más que una unidad, yo creo que es como que hay que ponerse cuidadoso con el uso de las palabras por la semántica, ¿no? No sé si la Sí. palabra es unidad, sino más bien tienen que ir juntos. Esto es lo que Más, ocurre. más pegados que unidos. Claro, exactamente. No les queda otra que subirse al mismo barco para salir del puerto, pero Pero ¿por porque qué no, dan impresión que no llegan? Que no llegan, porque pasan las semanas y no llegan, y no aparece ningún acuerdo, no aparece ninguna bueno, es cabeza de muy, lista, no hay ningún candidato fuerte caminando la campaña, mostrándose en los medios, instalándose, todo esto que ustedes, los analistas políticos, los politólogos, siempre recomiendan, ¿no? No aparece nadie, digamos, pasan la semana y sigue la confusión. es propio de la época, en primer lugar, es propio de partidos políticos que cada vez tienen menos peso, todos los partidos políticos. Sí, Es cada vez más una herramienta electoral que un vehículo de representación del partido político hoy. o de Es una triste construcción. realidad de la democracia, pero es así, y no Sí, solamente en Argentina es así. Y entonces hoy los fenómenos de outsiders y de personas con nombre propio son mucho más potentes que construcciones de décadas. Algunos partidos tienen más de 100 años en Argentina y sin sí. embargo hoy poco explican. Eso desde el plano de, si querés, del fenómeno de la coyuntura. Y desde el fenómeno de lo que ocurre, justamente como estas discusiones siempre se han dado, pues siempre, o sea, no hay nada más violento, incómodo, tenso que un cierre de lista. Por más, Claro. por más ordenado que uno piense que Aunque, está. aunque el Eso partido lo nunca es un integren 10 proceso fácil. personas. Sí, sí, eso nunca es un proceso fácil y cuando hablo de violento no Sí. pensemos que arrancan a los tiros, digamos, pero siempre son Bueno, situaciones muy tensas hubo tiros en el y bueno, peronismo. no solo en el peronismo, pero Sí, 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 no a digo veces bueno, pero sí. me acuerdo del Bauer, me acuerdo de lugares históricos donde se agarraron a corchazo. Bueno, sí, bueno, es una historia que tiene de todo. Ahora, Claro, también es cierto que estas discusiones antes ocurrían dentro de los carriles de los partidos y se veía poco para afuera. Al claro, no tener claro. representación los partidos y al ser una discusión de nombres propios, Sí, vieron que ahora dicen, no, la lista de, vamos a poner el nombre propio, la lista de Massa, la lista de Grabois, la lista de Máximo, la sí. lista de Moreno. Bueno, Kicillof. ¿y dónde están los partidos ahí? De Kicillof. Bueno, ¿dónde están los partidos ahí? Entonces, como ahora estamos en esa coyuntura, parece todo más dramático, pero nunca, esto no veo gran diferencia con otros tiempos. Ah, ¿y vos qué futuro le estás, no quiero que seas futurólogo, pero digo, que en el análisis político, ¿qué futuro le estás viendo al peronismo en estas elecciones? Está complicado, pero yo creo que el proceso del encarcelamiento de su principal referente, que es Cristina Kirchner, y la posibilidad o su encarcelamiento, la no participación en las elecciones, ha por el momento impactado como un fenómeno más ordenador que desordenador de la discusión. Queda muy descalzado el dirigente que ahora se quiera salir de ese lugar. Puedo hablar, y eso te lo pongo en nombre propio, Kicillof, el propio Moreno volviendo al redil, bueno, Sí. esa situación ordenó, o sea, hubo un factor externo que ordenó lo que no se podía ordenar internamente en el Ajá, peronismo. Van a sí, tener que ir juntos, no unidos, sino juntos, van a tener que estar todos claro. juntos y eso puede hacer que en la provincia de Buenos Aires, que es el primer mojón que también se entiende nacionalizado del 7 de Claro. septiembre, bueno, ha sido un final abierto. A mí me parece que al gobierno no le va a ir mal en las próximas elecciones, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la La nacional. ciudad. No sé si Sí, en provincia de Buenos Aires le alcanzará para ganar, pero ya mm, es muy difícil que el gobierno se imponga en 6 de las 8 eh, secciones electorales de la provincia.
La primera, claro, que es el conurbano norte, digamos, de la provincia de Buenos Aires, va a estar muy disputada, y la tercera, claro. uno tiende a pensar de que el peronismo se puede imponer, pero yo lo dejaría en duda hoy, ¿Y la por cómo cuarta, viene que la es la mano. más cercana a la zona rural? No veo ninguna posibilidad que el peronismo se imponga ahí. Claro. Eso En es, ninguna de las que no son del conurbano. claro. Incluso en la capital puede ser que pierda también el peronismo. Habrá que ver cuál es el candidato y cuál es el candidato opositor también. Sí, además hay mucho en juego, ¿no? Hay senaduría y diputados, digamos, hay dos juegos, ¿no? Hay Hay senadores, hay dos elecciones. diputados provinciales, y en una elección que en realidad son 8, porque van 8 en Mm, simultáneo en una, cobran mucho más peso los consejos deliberantes también, y quienes van a tener la lapicera de las listas de los claro, consejos deliberantes, claro, probablemente los intendentes con muchos grados de libertad que hace años no tienen en relación al claro. kirchnerismo, y Ujú, que eso a su vez ayude para traccionar hacia arriba la boleta provincial, que es la que uno cree donde el kirchnerismo va a querer tener más sí. incidencia, Es- de alguna manera para seguir cuestionando al gobernador sí. con legisladores, y porque Ajá. son las bancas que más les interesan. Está en tu análisis entonces que estamos hoy parados en un empate en la provincia de Buenos Aires. No sé si en un empate, pero para mí no hay una diferencia astronómica hoy del peronismo con relación a la Libertad Avanza, más si va en unión con el PRO, como Y tampoco de la Cecilia libertad Esperanza avanza Avanza. sobre el peronismo. No, depende de la sección electoral. Me cuesta así Sí, creer, estamos analizando a Boca y River, digamos, porque el sí, resto de sí. los clubes me cuesta creer que tengan un buen desempeño electoral, digamos. Yo no Y, veo una alternativa de centro sí. competitiva. Y en la ciudad de Buenos Aires ves mejor parada a la derecha, al no peronismo. Sí, sin lugar a dudas. Está muy bien. ¿Y qué hechos importantes podemos encontrar de aquí a la elección? De acá a la elección, bueno, vamos a tener que estar atentos a los cierres de lista. Es importante porque los cierres de frentes electorales son engañosos. Lo que termina Mm, definiendo qué autos van a alargar la carrera son los cierres de lista. mm, Y algunas elecciones provinciales que hay en el medio. Concretamente, el 31 de agosto vota Corrientes, que no tienen gran mm. impacto nacional en proporción del electorado, pero sí es la primera Pero tiene un elección buen a peronista, gobernador. ¿no? Tiene un buen ¿Cómo? candidato peronista, le va bien, ¿no? Tiene un techo, un piso alto y un techo muy bajo. Tiene un piso y un techo que están casi a la misma altura. Sí, Habrá que ver si logra Cuba, que es el candidato del peronismo de Corrientes, sí. pasar a la instancia del balotaje. Recordemos que es un sistema electoral, el de Corrientes, Ah, que tiene balotaje. como en La Nación. Exactamente, es la copia Mm, del sistema electoral de la Nación, con los mismos porcentajes para el balotaje y las mismas diferencias para el balotaje. claro. Entonces hay que ver si logra recortarle la distancia a una elección que para mí el oficialismo provincial le va a ir muy bien, Mm, más aún porque se definió que no va a ir en alianza con la Libertad Avanza, con lo cual más abierta está la elección, más posibilidades para el oficialismo correntino, con un núcleo bajo pero muy concentrado de votos, poder quedarse en primera vuelta con el premio. claro, Eso me parece claro, que va a ser claro, claro. interesante de observar, porque va a ser 15 días después de los cierres de listas nacionales, y Mm. porque va a ser 15 días antes, mejor dicho, una semana antes de la elección de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos que ver también, así como Cristina, el encarcelamiento o la detención, porque no está en una cárcel, la detención domiciliaria, Ujú. fue un factor externo que movió el tablero político. Bueno, ahora, por ejemplo, también aparece YPF como un factor externo que mueve el tablero político porque se están echando las culpas o están responsabilizando a Kicillof de lo ocurrido, que nos puede costar 16.000 millones de dólares. Después Kicillof podrá explicar que era inevitable y todo lo que sea, pero mueve el tablero político, ¿no? Mueve el tablero político y estamos empezando julio. Y falta para Claro, octubre de todo. Pueden aparecer 20 YPFs más, 20 encarcelamientos más. claro. No digo con los mismos ejemplos, digo como a Sí, sí, título de sí, cisnes como negros. factores externos imprevistos. Y no descartaría, y esto para tener un balance, porque así lo considero, yo no descartaría
una macroeconomía que empieza a mostrar, sí, la microeconomía está muy estresada y la macro que venía, entre comillas, relajada, empieza también a mostrar signos de estrés. Hay que ver Claro. si le alcanza al gobierno para llegar a octubre holgado o hay Se turbulencias ahoga en la que orilla. hay turbulencias que hagan que alguna parte del electorado que hoy por hoy elige al gobierno migre o no vaya a votar. Claro, ese es otro factor, ahí está, lo tocaste vos, muy bueno. La ausencia, notables ausencias en las elecciones hasta acá. Sí, por eso, mucho descontento Claro, con la situación y hay un descontento más profundo con la democracia en muchos aspectos, sí, particularmente en los sectores más jóvenes y en los sectores de recursos más bajos. Es lo que está empezando exactamente, a salir del análisis de quiénes, por qué no votan los que no votan. Bueno, empieza a salir exactamente, eso. Hay que ver claro, cómo continúa. Si esto que yo les hablo de una microeconomía con problemas y una macro que también empieza a tener problemas, que obviamente le va a pegar a la micro, sí, bueno, todo esto se abre ahí la duda. O sea, se acaba de ir una misión del Fondo Internacional que no cerró la evaluación y no, ya sabemos que en la primera evaluación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, el gobierno ya le está pidiendo que utilizar el comodín, digamos, que se llama el waiver, waiver, como diciéndole, profe, no aprobé, pero no sí, aprobé el recuperatorio, pero por favor no me mande a diciembre. Bueno, estamos en esa. sí. O no me mande a marzo, mándeme a diciembre, deme O una no me chance mande a antes. diciembre, o vuélvame a Sí. tomar, o vaya uno sabe qué. Sí, Recuperatorio, vamos a sí, recuperatorio. sí. Ahora, este, así como la gente se cansó y Milei se convirtió en presidente, ahora el cansancio de la gente es, va a votar el 50% nada más. Vamos camino al voto voluntario, digamos, a este ritmo. Por ahora es eso, vuelvo a repetir, son elecciones provinciales, Mm, hay un hilo conductor que es en todas es que votó menos gente que el año anterior de la legislativa mm, anterior, o sea, ujú, del 2021 estoy hablando. sí, Bueno, empieza a ser como una regularidad. Yo creo que no van a ser los mismos números en la nacional, va a haber ujú, un poco más de votantes en cada una de estas provincias, pero creo que en ujú. el agregado a mí no me extrañaría que tengamos una participación electoral muy parecida o un poco por debajo de la del 2021. Perfecto. Bueno, Pablo Salinas, politólogo, muchísimas gracias por estas explicaciones y por todos estos datos y buen fin de semana. Bueno, igualmente, un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias.